Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 199. Ya estamos ahí cerquita del especial 200. Estamos con la verdad que este encuentro es realmente especial por la noticia que tengo para darles, más allá del contenido del episodio, que va a ser un tema recontra pedido, que me lo vienen pidiendo de hace muchísimo tiempo. Le hemos dedicado episodios al Imperio Romano así a montones. Tenemos cerca de 5 o 6 episodios sobre toda la historia de Roma. Asimismo, muchos me dicen, che, tenés que hablar de Julio César. Así que digo, bueno, vamos a armar el episodio de Julio César. Y acá estamos, episodio 199, hablando de Julio César, una de las personalidades de los políticos, de los militares más recordados de la historia de la humanidad, ¿sí? O sea que vamos a estar hablando de este personaje realmente increíble, pero más allá de ese contenido que es realmente muy bueno, tengo una gran noticia para darles, pero gran noticia que me pone muy orgulloso, y voy a ser cortito así no les robo mucho tiempo, que es nuestra primera alianza educativa entre Historia en Podcast y la Academia Aliv, Aventuras y Viajes Lingüísticos, en donde juntos, Historia en Podcast y Aliv, vamos a estar ofreciendo la oportunidad de viajar a Italia a aprender italiano. Vamos a estar aprendiendo italiano de manera inmersiva. Y ustedes dirán, ¿cómo de manera inmersiva? Sí, nos vamos a Italia en septiembre de 2025. Ya tenemos absolutamente todo listo. Ya tenemos el itinerario, ya tenemos los cronogramas, ya tenemos los valores, ya tenemos la posibilidad hermosa de que juntos aprendamos italiano de manera inmersiva. Vamos a estar viajando a Alberobello, en la Puglia, ahí en el corazón de la Puglia italiana, para estar 14 días en la escuela True Italian School para aprender italiano, no solamente en el colegio, sino con actividades por la tarde que son realmente increíbles, cocinando con la nona, andando en bici por la Puglia, con paseos, realmente una cosa maravillosa que vamos a estar viviendo entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre de 2025. ¿Dónde encuentran toda esta información? En nuestro Instagram y en nuestra página web historiaenpodcast.com.ar, que aprovecho para decirles, che, pásense por ahí, den una vueltita, porque lo que tenemos en Instagram y lo que tenemos en la web, junto con nuestros cursos, se viene la masterclass de los nazis refugiados en Latinoamérica, la de la Guerra Civil Española, el curso del Antiguo Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con esta gran noticia que me pone muy feliz, porque nuestra academia se asocia por primera vez con fines educativos con Aliv, esta academia de italiano que te ofrece la posibilidad de viajar a Italia y aprender italiano de manera inmersiva. Así que también voy a estar viajando yo, ¿sí? También voy a estar viajando yo en ese viaje en septiembre, así que los espero para ir. Todo lo que vamos a estar haciendo lo vamos a estar haciendo en italiano de manera completa, vamos a decir 24/7, como dicen los pibes, y bueno, me pone muy contento de ser parte de esta cuestión. Así que sin más preámbulos, vamos nomás a alargar con el episodio de Julio César, y podemos empezar con una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cómo hace una persona para pasar de ser un joven romano con deudas, sin demasiadas conexiones, flacuchento ahí, medio, no diría con hambre, pero sí que le estaba pasando medio mal? ¿Cómo pasa de eso a convertirse en el hombre más poderoso del mundo antiguo? ¿Cómo se hace para que más de 2000 años después tu apellido siga siendo sinónimo de poder absoluto? Bueno, todo eso significó Julio César, porque el tipo no fue un hombre común, fue un terremoto histórico. Su nombre, César, ¿sí? César no solamente va a sobrevivir, sino que se va a multiplicar, se va a empezar a emparentar con cuestiones políticas. Los emperadores romanos posteriores se llamaron Césares en su honor. El título de los zares rusos, la palabra zar, viene de César. En alemán pasa más o menos lo mismo con Kaiser. Kaiser es una palabra que deriva de César. Es que cuando uno habla de Julio César, habla de una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Y como suele suceder en estos casos, al hablar de Julio César, por ejemplo, surgen también preguntas que nunca dejan de estar sobre la mesa, ¿no? ¿Fue un genio político? ¿Fue un tipo ambicioso ahí medio ilimitado, sin límites, ¿no? ¿Fue un reformista que estuvo adelantado a su tiempo? ¿Fue un tirano disfrazado de salvador? Bueno,
Julio César va a ser amado, va a ser temido, va a ser admirado y finalmente terminará sus días de manera trágica, porque no se puede mover tanto la historia sin pisar algunos pies, ¿no? Antes de dictador, antes de general, antes de mártir, hubo un Julio César niño, un niño flaco, frágil, que creció entre crisis políticas, entre hombres pesados, entre una ciudad que ya estaba rugiendo bastante, ¿no? Así fue que nace este tal Gaius Julius César. En Roma, año 100 a.C., su familia, que era la gens Julia, decía descender, escuchen esto, nada más y nada menos que de Eneas. Eneas fue el héroe troyano que huyó de Troya con sus hijos. Bueno, la familia de la gens Julia, particularmente la familia de Julio César, decía descender de Eneas, y Eneas a su vez descendía de lo que va a ser posteriormente en la tradición romana, la diosa Venus. Para los griegos era Afrodita, o sea que supuestamente la familia de César tenía ascendencia divina, ¿no? Venía de la estirpe de dioses. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo no te le vas a creer de niño si te están diciendo que tu tatarabuelo era un semidios, ¿no? Bueno, su papá que se llamaba Gaius Julius César, exactamente igual que él mismo. Esto era una tradición también, ¿no? El copiar los nombres, sobre todo en los hombres, en los varones. Bueno, va a ser un político medio como de segundo orden, ¿no? Pero con acceso a cargos en las provincias. O sea que estaba en el run político, vamos a decir. Y su mamá, Aurelia Cota, en cambio, se va a decir que fue la clave del éxito de Julio César. Porque Aurelia no solo crió a César, sino que lo formó, era una mujer culta, firme, sumamente influyente, también una matriarca con un carácter muy especial, ¿no? Y si hay algo que Julio César aprendió de ella fue justamente a no agachar nunca la cabeza y a lograr lo que se proponía. La infancia de César va a transcurrir ahí entre libros, entre discursos, entre rumores de conjuras, entre paseos por el Foro Romano. Imagínense eso hace 2000 años, ¿no? Hoy en día pone la piel de gallina. Hoy, estar ahí en Roma caminando el Foro, imagínate hace 2000 años siendo hijo de políticos y de gente bien posicionada, ¿no? Bueno, se dice que César había sido un buen alumno, curioso, con un oído muy fino para lo que era la oratoria, pero también con una salud muy frágil. Se cuenta que tuvo episodios epilépticos desde muy joven, ¿no? Algo que más tarde sus enemigos iban a usar para desprestigiarlo. Pero no lo frenó absolutamente nada de esto. De adolescente ya despuntaba su fascinación por el mundo de la política, por el mundo del poder, ¿no? En una Roma que en esos momentos estaba dividida entre dos grupos políticos, si se quieren, que eran los optimates, es decir, los conservadores del Senado, y los populares, por otro lado, que eran los reformistas que apelaban un poquito más al pueblo de Roma, ¿no? Bueno, César va a elegir un bando desde muy temprano. Su tío político, era nada menos que Cayo Mario. Cayo Mario va a ser uno de los líderes populares en Roma, un enemigo así número uno del principal referente de los optimates, que era Sila. Son nombres que yo sé que por ahí no acostumbramos a dar tantos nombres en los procesos, pero esto es muy importante. Su tío político, Cayo Mario, líder de los populares. El enemigo de su tío, o sea, hombre de los optimates, de los conservadores, era Sila. O sea que el tipo ya desde joven estaba metido en ese barro de la política. Todo, todo producto de estas relaciones familiares. Y todavía no había ni siquiera entrado en las grandes arenas, en las grandes tierras de la política. Simplemente estaba bebiendo estos contactos que se desprendían desde lo familiar, si se quieren. Y desde jovencito, también a los 17 años, va a tener lo que hoy en día podríamos decir su primer matrimonio, ¿no? Se casa con Cornelia. Cornelia, hija de Sina, otro líder popular. Fíjense cómo lo vamos vinculando con el sector popular a Julio César. Y cuando estoy diciendo hija de Sina, por ejemplo, con doble N, ¿no? O sea, que queden claro esto. Porque Sila, el enemigo, el referente de los conservadores, va a tomar el poder en algún momento de la historia de Roma como dictador y le exige a César, que estaba vinculado a los populares, que se divorcie de Cornelia. Y César va a hacer ahí una de sus primeras jugadas fuertes. ¿Qué hace el tipo?
se niega rotundamente a divorciarse de Cornelia. Es la primera mostrada de dientes, vamos a decir, de César, ¿sí? El primer entrevero político en donde se planta, aún siendo un joven sin poder, sin ejército, sin blindaje, pero diciendo, no, yo no doy un paso atrás. Se lo dice a un dictador, lo dice en Roma, lo dice en plena época de terror silano, como se lo conoce, ¿no? El terror de Sila. ¿Qué va a pasar? Pasa que Sila, dictador absoluto de Roma, lo proscribe, lo pone en la lista negra junto a otros enemigos del régimen de Sila, porque literalmente existía esta lista de nombres marcados para morir. ¿Y quién estaba ahí adentro? Julio César, el joven Julio César, que se había negado a separarse, a divorciarse de Cornelia. ¿Por qué? Porque Cornelia justamente era hija de un enemigo político de Sila, y para eso, o sea, por eso el dictador pensaba que era un acto de insubordinación, digamos, la respuesta tajante que le dio César en su momento. Y en una época en donde el amor duraba realmente muy poco, César apostó su cabeza por el amor. Entonces, César huye de Roma, no va a tener otra alternativa, se esconde en las regiones rurales del Lacio, ahí de la región del Lacio, justamente Roma es la capital de esa región, y después se va a trasladar primero hacia el este de la península, ahí hacia las colinas del Samnio, y después hasta Etruria, en el norte. Constantemente el tipo estaba moviéndose de ciudad, se disfrazaba o llegaba bajo protección de algunos aliados. Ahí lo van a ayudar algunos patricios influyentes que respetaban el nombre, sobre todo de la gens Julia, de la familia Julia, digamos, ¿no? De donde provenía Julio César. Pero sobre todo, su madre, Aurelia, y su familia materna, la poderosa gens Cota, ¿sí? Acordémonos de Aurelia Cota, su madre, presionaron a varios personajes cercanos a Sila para que levanten esa proscripción. Incluso se cree que un grupo de sacerdotes, un grupo de figuras religiosas, intercedieron para no manchar el nombre de una familia considerada descendiente de Venus, ¿no? Bueno, el mismo Sila, ante tanta insistencia, ante tanto ida y vuelta, se dice que habría dicho una frase que hoy en día la titulamos de profética. Se dice que Sila dijo, está bien, perdónenlo, pero en ese César, hay muchos Marios. Mario, como le dije recién, era el enemigo número 1 de Sila, el tío político de César. O sea, hay muchos Marios en César. Ojo con lo que está diciendo Sila, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar proscripto Julio César? Se calcula que entre 1 y 2 años, entre los años 82 y 80 a.C., más o menos entre sus 18 y sus 20 años, hasta que Sila renunció a su dictadura, y va a terminar falleciendo poco tiempo después, ¿no? Y así, escapando ahí entre bosques, templos, sombras, aliados y ocultos, César empieza a forjar su leyenda. Porque no es menor, ¿no? No muchos iban a sobrevivir a una orden de muerte del dictador Sila, ¿no? Y Julio César sí lo logra. Y de eso va a salir mucho más decidido que nunca. Ahí empieza el mito. Ahí se da el salto de este joven que desafió al dictador y que sobrevivió para contarlo. En definitiva, lo perdonan, pero César no lo va a olvidar nunca. Y ahora sí, con el camino liberado, ¿sí? sin estar dentro de esas listas negras, empieza lo que va a ser su verdadera formación. El tipo, a los 19 años, tras ser perdonado por Sila, es enviado a Asia Menor como oficial subalterno. Ahí va a participar en algunas campañas contra piratas, en el asedio de Mitilene, en la isla de Lesbos. Va a recibir una condecoración por valentía en combate, lo que era una corona cívica, ¿no? Uno de los honores más altos, uno de los honores militares más altos que un ciudadano romano podía llegar a obtener, ¿no? Y allí, en Asia Menor, aprovecha y profundiza todos sus estudios, toda su vida académica, en lo que va a ser la isla de Rodas, uno de los centros más prestigiosos de retórica y de filosofía en esa época, ¿no? Ahí va a estudiar con Apolonio Molón, uno de los más grandes maestros de oratoria griega que existían en esos momentos, quien también había instruido, entre otros, a Cicerón, por ejemplo, ¿no? Imagínate lo que eso significaba, estar en la misma aula o en la misma escuela, en la misma tradición
que el mayor orador de Roma, ¿no? Bueno, César absorbía técnicas, apropiaba un tono y sobre todo iba aprendiendo, y esto no va a ser menor, el arte de convencer a las masas y a los senadores. Ya vamos a ver por qué. Si algo tenía en claro Julio César es que el poder en Roma no era una escalera recta, ¿no? Era una telaraña. Y para subir esa telaraña sin quedarse pegado aparte, había que tener algo más que ambición, había que tener cintura, había que tener uso del discurso, había que saber convencer. Cuestión. Luego de esta etapa como militar y tras estudiar con los grandes retóricos en Rodas, César vuelve a Roma y va a empezar ahí su carrera política formal. Vamos a ver qué sucedió. Primero va a iniciar como cuestor, ¿no? Ese era el primer escalón de la carrera política, del cursus honorum que se le llamaba, ¿no? Era el que se encargaba de las cuentas, una especie de contador público de Roma, pero con toga, digamos, ¿no? El tipo se ocupaba de la administración financiera del Estado, desde los tesoros públicos hasta los fondos del ejército, ¿no? Luego va a dar un salto y va a ir como edil curul, el responsable del orden en la ciudad, el responsable de la infraestructura, de los mercados, de las obras públicas, de los espectáculos. Siempre hago un chiste, digo, si hubiera habido baches en las calles de la antigua Roma, si hubiera habido pozos, bueno, hubiera sonado el teléfono de ese y le hubiera dicho, che, mira, en el cruce de tal calle con tal calle, en esa esquina, al frente de la panadería, bueno, ahí hay un bache, tenés que ir a taparlo. Esa era la función de el Julio César como edil, ¿no? Así que estaba a cargo de todo eso y aparte también, un punto no menor, va a estar a cargo de la organización de espectáculos, de la organización de juegos. Eso lo va a acercar a ese sector popular con el que tanta vinculación sentía, al menos desde lo ideológico, Julio César. Y además, una vez terminado ese cargo de edil, va a asumir como pretor. Pretor era un cargo judicial, si se quiere, de prestigio, ¿no? En cada escalón de estos que fue pasando, Julio César hacía algo impensado. ¿Qué era lo que hacía? Básicamente gastar más de lo que tenía. Pero no era un derroche, si lo vemos en su ascenso político, ¿no? El tipo estaba haciendo una inversión en popularidad, o sea, iba en contra de todos los manuales. Y bueno, el manual de Julio César lo van a estar usando muchos políticos en la actualidad, ¿no? Quizás va a ser el primer populista de la historia de la humanidad, ¿eh? Ahí como edil va a financiar fiestas colosales, va a financiar combates de gladiadores, carreras, reconstrucciones de templos, todo sacado o de su bolsillo, una parte, porque esto también es cierto, pero la gran mayoría, el tipo se va a endeudar hasta la nuca, hasta la cabeza, con intereses altísimos para financiar todas estas obras y espectáculos. Esto hay que decirlo, ¿no? César estaba endeudado hasta los huesos, pero en Roma, el que hacía reír al pueblo, tenía medio foro ganado. Fíjense la regla política que inaugura César hace 2000 años y que todavía hoy sigue siendo un problema político, ¿no? Bueno, ese derroche le va a dar popularidad entre la plebe, pero también le va a dar, al mismo tiempo, la desconfianza entre los optimates, entre esos senadores conservadores que empezaban a verlo como una amenaza, Julio César, ¿no? Porque César, más allá de apurar su paso, tener una carrera política vertiginosa, ascendente, calculaba cada uno de los pasos que iba a dar, ¿no? Sabía que para llegar al consulado, que era la máxima autoridad en esos momentos, no bastaba tener ese pueblo que ya tenía, que ya lo había logrado, engatusar ahí, ¿no? Lo tenía comiendo de su mano, sino que había que tener aliados. Y en el 63 a.C., César va a dar un golpe estratégico. Va a ser elegido Pontifex Maximus, es decir, la máxima autoridad religiosa de Roma, el Pontífice Maximus. Eso es lo que César logra ser nombrado en el 63 a.C. Y ahora ya no solo era popular, sino que también era sagrado, era intocable, de manera literal, ¿no? Ese cargo le va a dar una casa oficial en el centro de la ciudad, le va a dar prestigio social, le va a dar una plataforma de visibilidad única para preparar ese salto. Y César lo sabía, y César lo va a usar para dar
ese salto. 3 años más tarde, en el año 60 a.C., César entiende que no puede llegar a la máxima autoridad política solo. Entonces empieza a tejer una alianza secreta con otros 2 pesos pesados de la política romana de esos momentos. Desde ahí empieza a tener contacto estrecho con Craso. Craso es el hombre más rico de Roma para esos momentos, porque César estaba endeudado hasta las sandalias. Entonces Craso lo financia y a cambio César le va a deber favores políticos. Y también se va a acercar a Pompeyo. ¿Quién era Pompeyo? Pompeyo era el general más prestigioso del momento. O sea, el tipo Pompeyo necesitaba que se aprobaran todas sus leyes agrarias, que se aprobara la ratificación de sus conquistas en Oriente. Entonces Craso tenía la guita, Craso tenía el dinero, Pompeyo tenía las legiones y César tenía el pueblo. Era cuestión de unir los puntos. Señoras y señores, nacía en este momento el famosísimo triunvirato, con Craso, el hombre más rico de Roma, que aportaba el dinero, Pompeyo, el gran general victorioso que aportaba el músculo militar, y César, este encantador, el negociador, el político brillante, que aportaba el carisma y la visión. Ahora, ese pacto no era oficial, no era institucional, pero va a ser un pacto mucho más poderoso que el Senado mismo dentro de esa etapa histórica de Roma que fue la República Romana. Mientras el Senado estaba ahí perdido discutiendo formalismos, estos 3 muchachos, Craso, Pompeyo y César, empiezan a tejer una red de poder por debajo de la mesa, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, ya tenían a Roma entre sus dedos. Y para sellar esa alianza, César le va a entregar a Pompeyo su hija Julia, le entrega a su hija Julia en matrimonio a Pompeyo, ¿no? Un gesto profundamente político, porque claramente no era amor, era estrategia. Una Julia entre esos aliados valía más que, no sé, 1000 juramentos, digamos, ¿no? Y entonces ahí empieza a formar empieza a hacerse sólida esta alianza, este famoso primer triunvirato que vamos a tener en la historia de Roma. Ahora, ¿de qué le sirvió todo esto a César? Bueno, esto es muy fácil. En el año 59 a.C., gracias a toda esta maquinaria, gracias a esas alianzas y esos apoyos, César logra ser elegido cónsul, lo que estaba buscando desde hacía años. Y como cónsul, ahí en la máxima magistratura de la República Romana, César va a impulsar diferentes conjuntos de leyes, ¿no? ¿Qué sé yo? Leyes agrarias, como les pedía Pompeyo, reparte tierras a veteranos de guerra, reduce deudas, se muestra siempre como amigo del pueblo, ¿no? No dejemos de vincularlos con ese sector popular, ¿no? Va a beneficiar explícitamente a sus aliados Craso y Pompeyo, ¿no? Y como es de esperarse, todas estas medidas lo hacen enfrentar a los optimates del Senado, a los conservadores, ganándose enemigos muy poderosos como Catón, como Cicerón, que lo van a empezar a ver como un demagogo peligroso. Pero ¿qué sucede? El pueblo de Roma adoraba a César, porque César hablaba su idioma, pisaba el barro cada día con ellos y de paso les regalaba pan y espectáculos, algo que en Roma va a ser conocido con el nombre de pan y circo. César no va a ser un cónsul decorativo, fue un cónsul con brillo propio, con filo, diríamos, ¿no? Y mientras el Senado se escandalizaba por esto, el pueblo lo aclamaba cada vez más, ¿no? Ahora, ¿qué hace un cónsul al que ya no le queda mucho por conquistar dentro de Roma? Ya había conquistado todo Julio César. Lo que se había propuesto lo había logrado. Entonces, ¿qué hace dentro de Roma un cónsul? Así dice, che, acá ya no tengo más espacio. Entonces decide salir de Roma, viajar e irse al norte a buscar gloria. Sale de Roma hacia el norte a buscar gloria y va a volver un par de años después convertido en mito. En el año 58 a.C., Julio César asume el gobierno de la Galia Cisalpina y Transalpina como procónsul, o sea, tenía el mando militar y político de esas regiones sin dejar de ser cónsul en Roma, pero no se va a conformar con eso y se lanza a una campaña militar expansiva, brutal, larguísima, que va a ser la Guerra de las Galias. César va a ser el encargado de la conquista de las Galias por parte del Imperio Romano. Ahora, puede uno preguntarse así rápidamente, ¿cómo llega César a gobernar las Galias? ¿Fue por la fuerza? ¿Fue por las conquistas? ¿Por qué fue? Bueno,
no fue con una espada, fue con hoy diríamos, una lapicera, ¿no? Fue con astucia, con una alianza bien armada, porque después de su consulado en el 59 a.C., César necesitaba un cargo con imperium, que era el imperium, era el poder militar. Y para no quedar expuesto ante sus enemigos políticos en Roma, César empieza a pensar que esa alianza secreta, que ese triunvirato del que hablamos recién, podía llegar a ayudarlo, digamos, podía llegar a darle lo que estaba necesitando. Pompeyo le va a dar, Pompeyo va a estar necesitando primero tierras para sus veteranos, pero le va a dar soldados. Craso quería leyes que favorecieran sus negocios, le va a dar dinero. Y César quería protección y quería proyección política. Entonces, como parte de los acuerdos de ese consulado tan polémico, va a haber una ley que es la ley Vatinia o Lex Vatinia, que fue impulsada por uno de sus aliados. Esa ley le va a dar a César el gobierno de la Galia Cisalpina, al norte de Italia, ¿no? Y también le va a dar el gobierno de Iliria, una región, por 5 años. ¿Qué va a suceder? A último momento el Senado le añade también, además de Iliria y de la Galia Cisalpina, le añade la Galia Transalpina, que era mucho más inestable, con conflictos constantes, con las tribus galas, bueno, una tierra inexplorada todavía para los romanos. O sea, el tipo se va de Roma con inmunidad, con legiones, con dinero y con un tablero político nuevo para jugar. Y vaya si César jugó, porque no va a ser por conquista, sino por maniobra política, por alianzas legislativas, que logra tener ese cargo de procónsul de las Galias, pero una vez que tuvo el mando, la guerra la va a empezar a armar él mismo. La Galia era una caja de oportunidades, había gloria, había botín, había legiones leales, era perfecta la situación para alguien que ya tenía en mente algo mucho más grande que simplemente una provincia. Ahora, se pueden preguntar a ustedes, y no tienen por qué saberlo, digamos, qué era la Galia, ¿no? Bueno, la Galia va a ser un territorio vasto, dividido, más o menos lo que es la actual parte de la actual Francia, Bélgica, partecita de Suiza, incluso hasta el Rin alemán, una región que va a estar poblada por tribus celtas, que aunque eran valientes, digamos, eran tribus que no estaban unificadas, y a eso César lo sabía. Y ahí va a meter la espada y la pluma. Nosotros vamos a encontrar muchas campañas icónicas de César en las Galias. No las voy a desarrollar a todas porque estaríamos 5 días hablando de César, pero vamos a tener la derrota de los helvecios en la actual Suiza, ¿no? que intentaban migrar hacia el oeste. Vamos a tener la sumisión de los belgas, que eran considerados los más valientes de todos. Y sobre todo vamos a tener la gran resistencia liderada por el caudillo galo Vercingétorix. Vercingétorix va a unificar en el año 52 a.C. muchas tribus galas y enfrenta a César en una de las campañas más desafiantes. Pero César, totalmente implacable, lo va a derrotar en la batalla de Alesia, rodeando al enemigo en una doble línea de fortificaciones, que fue una obra maestra desde lo militar. Bueno, a Vercingétorix lo derrota, lo exhibe encadenado en Roma y después lo ejecutan. O sea, así de sutil era el marketing político-militar que había en la antigua Roma y que César también lo va a usar. Y con estas campañas, César somete a más de 300 tribus galas, ¿no? Los esclaviza a más de 1 millón de personas, mate a casi otro tanto. Según sus propias cifras, el tipo llega a matar millones de personas, se convierte en el hombre más popular de Roma y al mismo tiempo en el más peligroso para el Senado. Porque en la Galia ganó batallas, pero en Roma ganaba poder. Y eso no se lo iban a dejar pasar, no se lo iban a perdonar. O sea, César en su campaña de las Galias mató, escribió, publicó, jugó al juego político, pero al mismo tiempo dejó todo asentado. Cada victoria de César en las Galias era una crónica en primera persona. El primer influencer
con coraza y pergamino de la historia de la humanidad, ¿no? Porque mientras guerreaba, César iba escribiendo sus comentarios sobre las guerras de las Galias. Lo iba escribiendo en realidad en tercera persona, con un tono sobrio, como si fuera un historiador imparcial. Pero claro, él mismo era el protagonista absoluto de lo que estaba escribiendo, ¿no? O sea, de hecho, el libro se va a llamar Commentari di Bello Gallico, que sería algo así como comentarios sobre la guerra de las Galias, ¿no? Era una obra escrita, insisto, en tercera persona, que estaba pensado así porque le daba cierto aire de objetividad, aunque Julio César, era el narrador, era el protagonista y era el héroe al mismo tiempo, digamos, ¿no? Un autobombo bien disimulado, o no tanto, porque esto va a ser explícito, ¿no? Es como si Messi hoy en día escribiera una biografía titulada Crónica imparcial del mejor jugador del mundo, digamos, ¿no? Escrita por un tal Lío M. Y fin de la cuestión. No era tan objetivo Julio César escribiendo sobre Julio César, está más que claro. La obra va a ser escrita entre los años 58 y 52 a.C. Este libro se consigue y es muy interesante leerlo. Y va a ser un libro que tenía dos objetivos. Primero, justificar sus acciones militares en Roma. César estaba matando gente en las Galias y eso tenía que justificarlo ante Roma. Y segundo, ganar apoyo popular y mostrar que era un genio estratégico. O sea, mostrárselo al pueblo y mostrárselo también al Senado. Y acá es donde viene lo más importante en la vida de César. Porque hay momentos en la historia en los que un paso cambia absolutamente todo. Para Julio César, ese paso va a ser un río pequeño, pero con consecuencias gigantes. En el año 50 a.C. van a terminar los años de César como procónsul en las Galias, ¿no? El Senado, que ahora estaba liderado por sus enemigos políticos y cada vez más temerosos del poder que Julio César estaba ganando, le exige a César que entregue sus tropas y que regrese a Roma para rendir cuentas, porque legalmente un general romano no podía ingresar a Italia con su ejército, ¿no? Tenía que volver como ciudadano. Entonces lo llaman, le dicen, venís sin soldados, como cualquiera, pero César ya no era cualquiera. Esto es muy importante. César no era cualquiera. César intuye una trampa, que si entraba desarmado a Roma lo iban a enjuiciar, lo iban a marginar, lo iban a eliminar políticamente y no estaba dispuesto a tolerarlo. Entonces elige el camino más peligroso, pero también el camino más audaz. Año 49 a.C., con una sola legión, la legión 13ª o la legión 13, como prefieran llamarlos, cruza el río Rubicón, que marcaba la frontera legal entre su provincia y la Italia romana. Al hacerlo, al cruzar el río Rubicón, Julio César inicia en Roma una guerra civil. Se dice que él desoye el pedido, o sea, desoye no, en realidad oye el pedido del Senado y dice, yo voy a volver a Roma, pero no voy a volver solo, voy a volver con una legión. Y le dicen, no hagas eso, es peligroso. Y ahí se dice que César lanzó su famosa frase, ¿no? Alea iacta est, o sea, la suerte está echada. Lo dijo, lo hizo y no va a haber vuelta atrás. De ahí también surge la frase de cruzar el Rubicón, ¿no? O sea, tomar una decisión de la cual no va a haber retorno, no va a haber arrepentimiento. Bueno, Pompeyo les tiene que sonar porque era el antiguo aliado de Julio César en el triunvirato, se va a dar vuelta y se va a poner del lado del Senado. Pero no va a tener Pompeyo ni la rapidez ni el carisma de César. Entonces Roma va a entrar en pánico, Pompeyo va a huir a Grecia con gran parte del Senado y acá va a pasar algo muy importante. Cuando César cruza el Rubicón en el 49 a.C., Pompeyo y la mayoría del Senado huyendo hacia Roma, escapan hacia el sur de Italia, luego hacia Grecia, ahí uno puede preguntarse, ¿quién quedó en la ciudad? Y en la ciudad va a quedar un grupo súper reducido de senadores que estaban neutralizados, senadores temerosos o directamente senadores pro César, ¿no? Bueno, en ese contexto, César entra a Roma casi sin resistencia. O sea, un tipo que lo habían amenazado, le dijeron, vení solo porque si no vas a tener que rendir cuentas. El tipo fue con una legión y nadie hizo nada porque sus opositores van a huir de Roma. El pueblo lo va a aplaudir, los soldados los respaldan, los senadores que van a quedar en Roma no tienen muchas más opciones que apoyarlo, así que le van a otorgar el título de dictador por un año, como un gesto de normalización institucional, porque gran parte del Senado había huido, digamos, ¿no? Aunque en realidad ese otorgamiento del título de dictador por un año, más que un gesto de normalización institucional,
fue un acto de rendición camuflado. El Senado se estaba rindiendo ante la figura tremendamente personalista de Julio César. Eso va a ser una medida de supervivencia, dicen algunos del Senado, para ver si podían resistir un poquito más frente al embate de Julio César. Además, ese cargo de dictador que recibe César era una figura legal, en Roma, era una figura legal prevista para emergencias, ¿no? Y César la va a usar exactamente así. Reorganiza el gobierno, convoca elecciones, nombra cónsules, y cuando ya tenía todo en orden, renuncia voluntariamente al cargo de dictador. Eso, para el relato público, lo posiciona, digamos, a César como un tipo moderado, ¿no? Legalista, respetuoso de la República. Pero ojo, ese gesto de renuncio a la dictadura fue como decir, miren qué demócrata que soy, ¿no? Mientras el tablero entero ya estaba acomodado a favor de César, ¿no? Ahora, podemos preguntarnos también por qué Pompeyo se volvió contra César. Era el aliado casi número uno, diría, de ese primer triunvirato. Bueno, eran socios, digamos, ¿no? Pero hay una regla ahí muy importante, ¿no? El poder compartido en Roma siempre tiene fecha de vencimiento. Y esto va a ser una regla política hasta la actualidad. El poder compartido siempre tiene fecha de vencimiento. Y durante ese primer triunvirato, con las figuras de César, Craso, Pompeyo, por las dudas se los recuerdo, bueno, ahí adentro cada uno va a tener su parte del pastel, digamos, ¿no? Su parte de la torta. César tenía el carisma popular, el cargo político, Craso tenía ponía el dinero y Pompeyo el prestigio militar. Bueno, funcionaba ese primer triunvirato porque se necesitaban todos mutuamente. Pero con el tiempo las cosas se van a desbalancear, como quien dice, ¿no? Craso va a morir en el año 53 a.C., en la desastrosa campaña contra los partos, y con él, junto con Craso, va a morir el equilibrio del triunvirato, ¿no? Ese equilibrio se va a romper. Ya no hay árbitro, ¿sí?, que medie entre César y Pompeyo. Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, también va a morir en el 54 a.C. Y entonces esa alianza familiar que mantenía la paz se va a romper también. Y mientras César ganaba prestigio en las Galias, Pompeyo se va a quedar en Roma. Y ahí empieza a acercarse al Senado, se empieza a acercar a los optimates, a la aristocracia tradicional, a los conservadores dentro del órgano senatorial. Estos, por su parte, le van a dar poder y respaldo a cambio de oponerse a su antiguo aliado, ¿no? César se hacía cada vez más fuerte, lo vengo diciendo, y eso en Roma va a asustar incluso a sus amigos. Pompeyo va a aceptar casarse con la hija de Metelo Escipión, un senador conservador, se convierte en el hombre fuerte del bando senatorial y desde ese momento se convierte también en el contrapeso oficial de César. Fue así que inicia en Roma una guerra civil feroz. César va a avanzar, César va a conquistar ciudades, toma el control de ciudades sin apenas una resistencia, ¿no? Porque recordemos que los opositores habían huido al sur de Italia primero y a Grecia después, ¿no? Su popularidad va a ir creciendo cada vez más entre el pueblo y la eficiencia militar de sus tropas van a barrer con toda la oposición política a César en Italia. Después, ¿qué va a hacer César? Va a decir, bueno, ya tengo dominada la península itálica, me voy a aventurar a cruzar el mar Adriático, voy a perseguir a Pompeyo hasta Grecia y en la batalla de Farsalia del año 48 a.C. se enfrenta con Pompeyo y lo derrota completamente. Pompeyo va a escapa como puede, se va a refugiar en Egipto, pero ahí, en vez de hospitalidad, Pompeyo va a encontrar el filo de una espada, porque va a terminar siendo asesinado por orden del faraón Ptolomeo XIII, que quería congraciarse con César. Le van a entregar la cabeza de Pompeyo a César, pero César, lejos de celebrarlo, se horroriza, porque era su rival, pero también había sido su yerno, era un romano de su talla, y se va a dar vuelta la tortilla, digamos, ¿no? Vamos a tener el cambio. Porque Roma para estos momentos ya estaba en plena guerra, estaba en una crisis existencial y César ya no era un cónsul, era un conquistador de Roma. Pero para entender cómo sigue la historia, tenemos que entender un personaje clave que es Cleopatra. Vamos a ver qué sucede. Dicen que Roma conquistó Egipto, pero por un rato, fue Egipto en realidad quien conquistó a Roma. O mejor dicho, una reina
de Egipto, que fue Cleopatra. Les aviso que voy a resumir esta partecita de la historia porque tenemos ya el episodio especial sobre Cleopatra, que es el episodio 196, acá reciente, hace poquito, digamos, pero igualmente es una historia obligada, o sea que la tengo que contar. Insisto, quieren profundizar sobre historia de Cleopatra, episodio 196. Y si quieren aprender mucho de historia de Egipto, en mayo de 2025 empezamos nuestro curso Historia del Antiguo Egipto. 4 clases online, las pueden seguir también grabadas con bibliografía, con certificación oficial de Historia en Podcast Academia. Los espero, la inscripción a través de nuestra web, obviamente historiaenpodcast.com.ar. Acá abajo en la cajita del episodio tienen el link a nuestra web, a nuestra academia, que insisto, se ha aliado con Alib, ¿sí? Viajes y Aventuras, esta academia de italiano, ¿sí? De la ciudad de La Plata, de mi amigo Marcial Chipola, que está ofreciendo esta oportunidad de aprender italiano de manera inmersiva en Alberobello, en el centro de la Puglia. O sea, quieren aprender de Julio César de manera totalmente italiana, si se quiere, ¿sí? Hablado en italiano, viviendo el italiano. Aprovechen que en septiembre de 2025 vamos a estar haciendo un viaje a la Puglia a estudiar italiano. 14 días en Alberobello con actividades que exceden lo curricular, cocinando con la nona, bicicleteadas, conociendo regiones de la Puglia, todo en italiano, y ahí voy a estar yo también, así que va a ser una linda oportunidad también para aprender historia en italiano. Es una alianza académica, casi diría institucional ya, entre Historia en Podcast Academia y la Academia de Italiano Ali. Ahora sí, seguimos. ¿Qué va a suceder? Tras la muerte de Pompeyo en Egipto, César se va a encontrar con un reino dividido, ¿no? El trono está en manos de 2 hermanos enfrentados, Ptolomeo III y Cleopatra VII, según lo que era la tradición dinástica egipcia, ¿no? Bueno, Cleopatra, desterrada por su hermano, en plena lucha por recuperar el poder, hace su jugada maestra. Logra entrar en Alejandría, oculta, en una alfombra, según otras versiones, en una bolsa de lino, pero ya hemos hablado en el episodio de Cleopatra de que entra envuelta en una alfombra y la desenrollan, y hay películas de esto. Bueno, se presenta ante César, tenía apenas 21 años, y tenía 21 años Cleopatra, ¿no? Y lo deslumbra por su inteligencia, por su audacia, por su visión política. Era una mujer haciendo política en el mundo antiguo, una verdadera locura. Y no va a ser solo belleza por parte de Cleopatra, porque va a ser pura estrategia, ¿no? Cleopatra sabía que necesitaba Roma para sobrevivir, y César no va a poder resistirse al encanto de una reina que hablaba 7 idiomas y que pensaba como el mejor de los generales romanos, ¿no? Se va a formar una alianza político-afectiva, si se quiere, entre César y Cleopatra. César va a intervenir en la guerra civil egipcia apoyando a Cleopatra, y tras una serie de batallas, entre ellas el sitio de Alejandría, va a derrotar a Ptolomeo XIII, quien va a terminar muriendo ahogado en el río Nilo, ¿no? Bueno, Cleopatra va a volver al trono, ahora como reina única de Egipto, aunque nominalmente va a estar asociada a su hermano menor, que era Ptolomeo XIV. Pero el verdadero respaldo detrás del trono de Cleopatra era Julio César. De esa relación entre Cleopatra y César va a nacer un hijo, que fue Cesarión. Cesarión, que en realidad en Egipto fue conocido como Ptolomeo XV, ¿no? A quien Cleopatra va a presentar oficialmente como el heredero biológico de Julio César. Aunque en Roma, César nunca lo va a reconocer oficialmente. Sí lo va a acompañar, sí lo va a presentar en público durante su estadía en Egipto, pero no lo reconoce oficialmente en Roma a su hijo Cesarión. ¿Qué va a suceder? César va a pasar varios meses en Egipto, fascinado por su cultura, fascinado por su riqueza, fascinado por sus reinas también, esto hay que decirlo, y después va a regresar a Roma mucho más poderoso que nunca, con una gran victoria militar contra Pompeyo, con una reina aliada, y ahora ya con un aura casi divina. Para los romanos, que ya lo veían como un general invencible, ahora César era también una especie de conquistador de reinos y conquistador de corazones. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿no? ¿Quién quedó gobernando Roma mientras César estuvo afuera, ¿no? Bueno, mientras César estaba en Egipto entre el 48 y el 47 a.C., Roma vivía una situación caótica. Técnicamente no había un líder claro que gobernara con autoridad suprema, ¿no? El Senado intentaba sostener ahí la frágil institucionalidad, pero sin Pompeyo, sin un cónsul fuerte, el poder estaba disgregado. Y cuando el poder está disgregado, las tensiones sociales van a ir francamente en aumento. Ahí Marco Antonio, su mano derecha, su principal aliado político,
fue quien va a asumir la responsabilidad de mantener el orden en Roma como magister equitum, ¿no? El maestro de caballería. Sería un cargo que lo convertía en el segundo al mando bajo la autoridad de César, que se había hecho nombrar dictador por un año antes de partir. Pero Marco Antonio no tenía la templanza de César y su gobierno va a ser bastante desprolijo, va a estar marcado por abuso, va a estar marcado por desórdenes, por corrupción. Sí va a ganar enemigos en el Senado y sí va a ganar también la desconfianza de algunos sectores populares. Ojo con esto, porque suenan las alarmas dentro del sector popular al cual Julio César estaba muy, muy vinculado. O sea, como para resumir, Roma sin César era una olla a presión, ¿no? O sea, en cualquier momento estallaba, volaba la tapa por los aires. Y cuando volvió César va a volver con corona, con cetro, con cargos y con una reina de regalo. Julio César ya no va a ser solamente un hombre, era el Estado. O sea, el tipo se adelantó 1400 años a Luis XIV cuando el rey francés dijo alguna vez: el Estado soy yo. Bueno, acá era Julio César. Y cuando un hombre se convierte en Estado, ¿sí?, las traiciones están a la vuelta de la esquina. De regreso en Roma, con Pompeyo muerto, sin rivales militares a la vista, César se va a hacer nombrar dictador perpetuo en el año 44 a.C. Ya no era dictador por un año ni por 10, era literalmente el poder hecho persona de manera vitalicia. En poco tiempo va a acumular una cantidad impresionante de cargos, ¿no? ¿Qué sé yo? Cónsul, dictador, pontífice máximo, tribuno de la plebe vitalicio, incluso le van a permitir usar una corona de laurel de manera permanente. Le van a permitir eso y le van a permitir sentarse en una silla dorada en el Senado, ¿no? Toda simbología monárquica en una república que aún fingía no ser una monarquía. ¿No? La república está totalmente deshecha para estos momentos, para el 44 digo, antes de Cristo. Roma seguía siendo una república, pero cada vez más de utilería, ¿no? La famosa máscara republicana. En paralelo, César va a lanzar una serie de reformas profundas, ¿no? El calendario juliano, que reemplaza el antiguo calendario lunar, un tema al cual ya le dedicamos un episodio, el episodio 181 de Historia en Podcast, en donde hablamos sobre el calendario juliano y también el gregoriano, ¿no? Bueno, va a hacer una reforma agraria, va a distribuir tierra para los veteranos de guerra, amplía el Senado, lo aumenta a 900 miembros, llenándolo casi todo de aliados, lo cual diluye el poder de la vieja aristocracia romana. Inicia una serie de reformas judiciales, de reformas económicas, cancela deudas, mejora los caminos, regula los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanta concentración de poder, tanta fama, tanta popularidad, va a terminar despertando lo inevitable. ¿Qué era lo inevitable? Resentimiento, miedo, celos. Muchos senadores van a ver en César no un salvador, sino a un nuevo rey encubierto. Y si hay algo que Roma detestaba, eran los reyes. Los había echado hacía 500 años atrás, cuando terminaba la monarquía y empezaba la República Romana en el año 509 a.C. Y ahora, con toga, con corona de laurel, parecía que había vuelto, con trono dorado, parecía que había vuelto un nuevo monarca, ¿no? Bueno, la conspiración en torno a César empieza a gestarse. En pasillos oscuros, en los banquetes privados, en charlas de pasillo en voz baja. Algunos de sus más cercanos van a empezar a volverse sus enemigos. El hombre que lo había ganado todo estaba a punto de perderlo en los escalones del Senado. Y así llegamos a los fatídicos idus de marzo. Pero antes de llegar a esto, necesito detenerme en otro punto de la vida de César, porque en los idus de marzo se hace famosa una superstición de su esposa Calpurnia, sobre la cual ya les voy a contar. Pero si directamente les cuento de Calpurnia, ustedes pueden decir: ¿pero cómo? Si apenas empezamos me dijiste que estaba casado con Cornelia. Bueno, en realidad Julio César se casó varias veces, y este es el punto en el que me quiero detener ahora, ¿no? Se va a casar varias veces a lo largo de su vida, y tanto Cornelia como Calpurnia van a ser esposas de Julio César, pero en momentos diferentes. O sea, tenemos un orden de sus matrimonios. Vamos a tener primero a Cornelia, después vamos a tener a Pompeya, y por último vamos a tener a Calpurnia. Con Cornelia estuvo casado entre el 84 y el 69 a.C. Va a ser su primera esposa, con quien se casó siendo muy jovencito, 17 años, lo dijimos al comienzo de este episodio, hija de Lucio Cornelio Cinna, con doble N, líder del sector de los populares, y con ella va a tener a su única hija legítima, que va a ser Julia, que después se le entrega a Pompeyo, ya se los conté. Después va a enviudar
y va a tener otro matrimonio con Pompeya, ¿sí? Entre el 67 y el 62 a.C., de quien se divorcia por el famoso escándalo de las buenas diosas. ¿Qué fue ese escándalo de las buenas diosas? Se lo hago muy cortito. En el año 62 a.C., se celebraba en la casa de Julio César una de las ceremonias más sagradas del calendario religioso romano, que era el ritual de la Bona Dea, el ritual de la buena diosa, ¿no? Una ceremonia secreta exclusiva para mujeres, ni siquiera a los animales machos se les permitía estar presentes, y se celebraba en honor a una diosa asociada con la fertilidad y la castidad. Imagínate un evento religioso donde solo entraban mujeres y de repente aparece un hombre disfrazado. Ahí aparece Publio Clodio Pulcro, un joven patricio ambicioso que se coló disfrazado de mujer en la casa de César y supuestamente tenía el objetivo de encontrarse en secreto con Pompeya, que era la esposa de César en ese momento. Bueno, el escándalo explotó, Clodio fue llevado a juicio por profanación religiosa, pero va a ser absuelto en gran parte por su influencia política. Sin embargo, César se divorcia de Pompeya inmediatamente después. Cuando le preguntaron por qué se divorció, si no tenía pruebas de la infidelidad, el tipo respondió: la esposa de César no solamente tiene que ser honesta, sino que también tiene que parecer honesta. O sea, el tipo, patada, armar las valijas y afuera. Y finalmente, su última esposa, Calpurnia, con quien estuvo casado entre el 59 a.C. y el 44 a.C., momento de su muerte, fue ella quien va a ser, según las fuentes, la que tuvo este sueño premonitorio que les decía recién, en donde trata de evitar que César concurriera al Senado aquel día fatídico. Bueno, Calpurnia también va a ser la mujer que resultó ser engañada por Julio César con Cleopatra, digamos, ¿no? En fin, chismes de la historia. Tendríamos que tener una sección que se llame chismes de la historia. Pero vamos a lo importante, porque si bien César cambió de alianzas, también va a cambiar de esposas, y el último rostro que intentó salvarlo fue el de Calpurnia. Vamos a ver por qué. Llegó el 15 de marzo, los famosos idus de marzo, una fecha que para los romanos significaba apenas la mitad del mes, ¿no? El medio mes. Pero que desde ese día, ¿sí?, los idus de marzo van a quedar teñidos de sangre para siempre. Ese día Roma despertaba como cualquier otro día, pero esa mañana Calpurnia, la esposa de César, lo abrazaba con cierto temor porque había tenido un sueño que se dicen que era terrible. Soñó que su esposo moría en sus brazos, cubierto, repleto de sangre. Entonces Calpurnia le ruega, le implora a César que no fuera al Senado, que no vaya al Senado, le pide que se quede ahí en su casa, le suplica. Pero César, altivo, imperturbable como siempre, decide ignorar la advertencia de su esposa. ¿Qué le podía pasar al hombre más poderoso del mundo, digamos, ¿no? La respuesta va a ser simple: lo que le pasa a todos los mortales cuando bajan la guardia. Ese día, el Senado se reúne en la curia de Pompeyo, un imponente complejo edificado por su antiguo rival, que por entonces servía como sede temporal del Senado, hoy en día en pleno centro de Roma, ¿no? Es un sitio conocido hoy como el Largo di Torre Argentina, ¿no? Ahí entre las columnas derruidas, entre gatos callejeros, porque es un templo de gatos actualmente, puede verse el lugar exacto en donde cayó Julio César. En ese recinto, más de 60 senadores encabezados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio, se abalanzan contra Julio César, le tienden una emboscada con palabras suaves y luego con acero afilado. Le van a dar 23 puñaladas. Dicen que cuando lo vio a Bruto con el puñal en la mano, sus ojos se nublaron, más de tristeza que de sorpresa, ¿no? Y dice que le dijo: ¿tú también, Bruto? Algo así se dice que le habría dicho. Quizás no dijo nada, pero el silencio también puede ser desgarrador, ¿no? Esta frase tú también, Bruto, en su versión más conocida, que es et tu, Brute, no aparece en ninguna de las fuentes romanas originales con esas palabras exactas. Va a ser una frase popularizada por William Shakespeare en su obra Julio César del año 1599, ¿no? Bueno, Suetonio va a decir, Suetonio, que fue uno de los grandes historiadores romanos, en su libro que es Vida de los 12 Césares, menciona que César no dijo nada, sino que cubrió su rostro con la toga al ver a Bruto ahí entre los conspiradores. Plutarco sí menciona que César murmuró algo al ver a Bruto, pero en griego, y dicen que sus palabras en realidad no fueron y tú, Bruto, sino también tú, hijo mío. O sea, no queda en claro si lo dijo literalmente o si es parte del dramatismo de la narración histórica. Lo cierto es que
Shakespeare lo hace famoso, ¿no? Tú también, Bruto, entonces cae César, dice la frase. Ahora, ¿por qué es que dolió tanto? ¿Por qué Bruto está en la escena, digamos? ¿Bruto era hijo de César, como dicen muchos y repiten ahí sin ningún tipo de fundamento? Bueno, Bruto no era, al menos no biológicamente confirmado, no era hijo de César, pero sí había un vínculo muy fuerte entre Bruto y César, un vínculo complejo, casi paternal, ¿no? ¿Qué va a suceder? Servilia, la madre de Bruto, fue amante de Julio César durante muchos años, incluso cuando él era ya una figura pública de gran importancia dentro de Roma. De hecho, era su amante en el mismo periodo en el que Bruto era adolescente, o joven adulto, digamos, ¿no? Y aunque César no era el padre oficial de Bruto, algunos contemporáneos sospechaban que sí podría serlo, que sí puede llegar a serlo, o al menos que lo trataba con el cariño, con la protección, hasta con los beneficios políticos que tendría un hijo no declarado, ¿no? Bueno, en el plano político, César va a proteger a Bruto, incluso cuando había peleado con el bando enemigo en la guerra civil contra Pompeyo, ¿no? Bueno, cuando César vence, perdonó a Bruto, lo incorporó a su círculo de confianza y lo elevó a importantes cargos, incluyendo el Senado. Por eso dolió tanto, ¿no? Cuando César ve a Bruto entre sus asesinos, la traición no solamente va a ser política, va a ser una traición íntima. De ahí la frase, tú también, hijo mío, o tú también, Bruto. Es un condimento emocional, digamos, ¿no? No importa si era su hijo real o no, César lo había tratado como tal. La cuestión, queridos amigos, oyentes y seguidores, que así moría, así pasaba a la eternidad, a la posteridad, el gran Julio César. A los 55 años, no en la guerra, no en una conjura extranjera, sino que caía a manos de aquellos que se sentaban a su lado en los mismos bancos de poder. Estos muchachos que matan a César, querían salvar la República y terminaron enterrándola junto con César. Los asesinos pensaron que si mataban a César, mataban a un tirano, y en realidad lo que mataron fue la República. Quizás no le hubiera quedado mucho más tiempo a la República, ¿no? Pero la terminaron por destruir, porque lo que vino después no va a ser precisamente la libertad republicana que se pensaba, sino que va a venir un imperio que va a terminar icónicamente también con el Senado. Julio César, en esos momentos, no era el emperador, ya lo sabemos, pero sin él, el imperio que sobrevino no hubiera jamás existido. Tras su muerte, su hijo adoptivo, Octavio, el futuro Augusto, va a vengar su nombre y va a sellar de esa manera el final de la República. En realidad, Octavio era sobrino nieto de César, hijo de su sobrina Julia, y César va a oficializar su adopción en su testamento, redactado apenas poquito tiempo antes de su asesinato en el 44 a.C., ahí en los idus de marzo del 44 a.C., 15 de marzo para ser exactos, y en ese testamento lo va a nombrar heredero universal y le va a dar su nombre completo, Gaius Julius César Octavianus. De ahí el nombre de Octavio o Octaviano. Ahora, ¿por qué lo adoptó? Primero porque necesitaba un heredero político y de sangre, ¿no? Alguien joven, alguien prometedor, alguien de su entorno familiar. Recordemos que César no tenía hijos legítimos en Roma. Cesarión, su hijo con Cleopatra, no era reconocido legalmente por el Senado romano, ni siquiera vivía en Roma. Y Octavio, a sus 18 años, ya mostraba esa ambición, ya mostraba esa inteligencia, ya mostraba una lealtad absoluta hacia su tío adoptivo. En fin, después de ese fatídico 15 de marzo del 44 a.C., el apellido César se va a volver título de poder. Lo van a usar todos los emperadores romanos posteriores. Y siglos más tarde, como lo dije al inicio de este episodio, los zares rusos y los kaisers alemanes también van a derivar etimológicamente de la palabra César. El calendario juliano, sus reformas en el Senado, sus campañas militares, su estilo de liderazgo, son todos elementos que van a dejar huellas tan profundas en la historia de la humanidad que todavía hoy vivimos en un mundo que en parte el propio Julio César ayudó a moldear. Fue político, fue general, fue amante, fue escritor, fue un mito, y aunque murió con estas 23 puñaladas, va a ser un mito que sigue vivo cada vez que decimos que alguien tiene alma de César. Queridos amigos, oyentes y seguidores, hasta aquí el episodio de hoy. Renuevo mi invitación para que visiten Historia en Podcast Academia. Se vienen cursos de la Guerra Civil Española, se vienen cursos del Antiguo Egipto, una masterclass sobre los nazis.
tenemos nuestro viaje a París y Londres con Tour Cultural y tenemos ahora esta alianza educativa entre Historia en Podcast Academia y la Academia Aliv, viajes lingüísticos y aventuras, en donde vamos a estar visitando la Puglia italiana, Alberobello, para ir a estudiar italiano de manera inmersiva 24/7 durante 14 días en el corazón de la Puglia. Toda la información, toda, o en nuestro Instagram o en nuestra web historienpodcast.com.ar. Será hasta la próxima oportunidad cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.